Ok, ¿cómo están? Un saludo para todos los que han tomado clases conmigo. Me he dado cuenta que muchos han llegado al canal. No son mis alumnos, no los conozco. Sin embargo, me emociona su entusiasmo y su apoyo para el canal. Me han estado pidiendo diversos trucos para poder contestar las secciones de historia. Realmente no hay truco. Esto siempre tiene que ver con estudiar y con prepararte de la manera correcta. Ok, también quisiera comentar que estos trucos que hay en el canal, o bueno, más bien en la red sobre las 100 preguntas que siempre aparecen en el examen de la UNAM, realmente no sirven. Aprenderte y memorizarte preguntas y respuestas no te va a servir de nada, no te va a sacar del problema. O estos trucos de videos que te dicen estas son las preguntas que siempre van a aparecer, tampoco es algo real o efectivo. Además de que si se dan cuenta, ustedes ya tienen las guías, se pueden dar cuenta que lo único que hacen es repetir preguntas y dar las respuestas que incluso vienen en la guía, pero no explican las respuestas, cosa que sí hago yo aquí en el canal, ¿no? Recuerden, esto siempre es el complemento de las clases que yo doy. Sin embargo, por el momento ahorita no estoy en esta dinámica, ¿ok? ¿Qué es lo que vengo a presentar aquí? Pensando en esta dinámica de tener un truco o un as bajo la manga, me he puesto a pensar que no hay mejor truco que aprender a ubicarte espaciotemporalmente. Si tú aprendes a situarte espaciotemporalmente, puedes contestar cualquier pregunta de historia. Recuerden, siempre les digo, las preguntas de historia ni siquiera son de historia. Es únicamente o es simplemente habilidad verbal aplicada a la historia. ¿Ok? Todo se resuelve con método deductivo o método inductivo. Todo se resuelve con razonamiento lógico. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a hacer que aprendas a resolver así? Que conozcas todo el mapa de la periodización de la historia. ¿Ok? Entonces les decía, voy a tratar de recrear una clase que tendría con mis alumnos, pero voy a tener que omitir mucha información. Las clases que doy duran por sesión 5 horas, 4 horas. Entonces, aún así vamos a intentarlo y a dejar algo, o lo más esencial, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que para el examen de ingreso, la historia se divide por lo menos en dos partes. Una, que es la prehistoria, y después algo que ya se va a denominar historia. ¿Ok? Y esto es una pregunta y esto es un tema fundamental para el examen. Ahora, prehistoria no me interesa tanto, ¿sale? Prehistoria aquí solamente lo voy a utilizar para contextualizar qué es la historia. De prehistoria ni se preocupen, esto no, no, no les preguntan, ¿sale? Tal vez en Comipems, tal vez sí se podría llegar a preguntar. Tal vez en Exaní o tal vez en ingreso a UAM, ¿ok? Pero para UNAM no. Entonces lo voy a poner rapidísimo, ¿sale? Dentro de prehistoria, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, ¿ok? Y a esta etapa o a estas tres pequeñas subcategorías se les va a llamar la edad de piedra, ¿ok? Que siempre les digo a mis alumnos, aprendan a pensar sencillo. La manera más fácil para aprender historia cuando no te gusta, cuando te cuesta trabajo, es siempre estar vinculando con preguntas o con cosas cercanas que tú tengas, ¿no? Este, no sean, por favor, quisquillosos. Siempre les digo, piensa, no sé, en películas como La Era del Hielo, ¿no? Estos hombres que pierden al bebé son los hombres del Neolítico, ¿no? Aprende a ubicar esa parte de la historia con esa imagen, con esa película o con cualquier otra película, ¿no? Te quieres poner muy exigente, pues el clan del oso, cavernario, ¿ok? Ahora,
Después de la edad de piedra vamos a tener algo que se llama la edad de los metales, que va a estar dividida por la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. ¿Ok? Y cuando termina la historia, y esto es pregunta de examen, siempre te van a preguntar cuál es el hecho que marca el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. ¿Ok? Y siempre va encaminado a este concepto. Para que inicie la historia, tiene que haber algo que se llama registro. ¿Ok? Tiene que comenzar a registrarse los datos, los sucesos, las fechas, los personajes. ¿Ok? ¿Quiere decir que no existe registro en la prehistoria? No, no quiere decir eso. Sí existe registro en la prehistoria, pero este registro tiene algo peculiar. ¿Cómo se llama el registro en la prehistoria? El registro en la prehistoria se llaman pinturas rupestres. ¿Cuál es el problema con las pinturas rupestres? Son un registro que no es objetivo, es un registro que está abierto a la interpretación, ¿ok? Hay múltiples interpretaciones, ¿sale? Por eso, ¿hasta cuándo va a comenzar la historia? Hasta que el registro se comienza a hacer por medio de la escritura. Y esa es una pregunta básica, ¿sale? ¿Cuál es el hecho que marca el fin de la prehistoria y el inicio de la historia? La invención de la escritura, la aparición de la escritura. Y entonces sí, la primera etapa ya de la historia va a ser la Edad Antigua. Vamos a fechas, ahorita no nos vamos a preocupar tanto, ¿vale? Fechas de Edad Antigua, 3500 antes de Cristo hasta el siglo V antes de Cristo, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos en la Edad Antigua? En la Edad Antigua tenemos las culturas entre ríos, las primeras culturas que se van a asentar junto a ríos y que van a tener las primeras escrituras. ¿Qué es lo que vieron en secundaria o qué es lo que vieron en mi curso? Vemos primera cultura, Mesopotamia, ¿no? A orillas del tío Tigris y el río Éufrates. Luego tenemos a Egipto, a orillas del río Nilo. Luego vamos a tener a China, entre el río Huangho y el Yangtze-Kiang, el río azul, el río amarillo. Luego vamos a tener a la India, entre el río Ganges y el río Indo, ¿sale? Las primeras culturas con escritura y por eso las primeras culturas que hacen registro histórico. ¿Ok? ¿Qué tenemos después de la antigua? Me gusta poner a mi época clásica. Y en época clásica tenemos a dos culturas súper importantes que van a ser el rostro de lo que actualmente es Occidente, ¿sale? ¿A quiénes vamos a tener? Vamos a tener a Grecia y vamos a tener a Roma, súper importante. Grecia desarrollando la filosofía, Grecia desarrollando la democracia, Grecia inventando lo que es la polis, la ciudad, el civismo, ¿okay? Lo que es la votación, Roma perfeccionándolo, creando un senado, creando todo un sistema en el que existe una figura como en donde el político es un personaje profesional, ¿ok? Y también muy importante porque son las dos culturas que van a dominar o que van a conquistar el mundo conocido hasta ese momento, ¿ok? Mm, fechas va a ser del siglo V antes de Cristo al 476 después de Cristo. Esta fecha es súper importante porque el 476 marca la caída, y esto también puede ser pregunta de examen, la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sale? Y gracias a la caída de Roma, va, va a iniciar una nueva etapa que es súper importante, que es la Edad Media, ¿sale? Es decir, después de que todo el mundo era un imperio homogéneo, y después de que en todo ese imperio se hablaba el latín, el imperio va a quedar fraccionado, van a aparecer pequeñas ciudades, pequeños reinos, va a aparecer el feudo y eso es la Edad Media, ¿sale? La Edad Media es la aparición del sistema feudal, este sistema económico en donde hay una relación entre el señor feudal y el siervo, ¿sale? Va a aparecer también al final de la Edad Media una clase social súper importante que es la burguesía, inventando los bancos, inventando los pagarés, los préstamos, la usura, ¿sale? Es algo súper importante. Van a promover los viajes a las Indias, ¿no? Y una vez que las rutas comerciales quedan fracturadas, van a promover
la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Esto es súper importante. Entonces, ¿cuándo inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Cuándo termina? Y aquí he puesto esta fecha con un color distinto porque es súper importante. 1453 es el fin de la Edad Media por tres razones. Una, caída del Imperio Romano de Oriente, o te lo pueden poner como caída de Constantinopla, o te lo pueden poner como caída del Imperio Bizantino, ¿ok? Es exactamente lo mismo. O inicio del Imperio Turco Otomano, es exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Qué más pasa? 1453 es el año en que John Gutenberg en Alemania inventa la imprenta y con la imprenta aparece el primer libro, ¿sale? Que es la Biblia. Que otro fin de la guerra de los 100 años en 1453, ¿sale? Entonces, esta fecha es muy, muy, muy importante. ¿Qué va a pasar después de la Edad Media? Pues después de la Edad Media viene el Renacimiento y, se me estaba pasando esto. Aquí sí ya comienzo a usar siglos y aquí sí ya es importante empezar a ubicar en la Edad Media del siglo V al siglo XV. Es decir, la Edad Media va a durar 10 siglos, es decir, 1000 años. ¿Sale? Es una etapa muy, muy larga en la historia. Okay. Esto sí es realmente muy, muy importante. Al Renacimiento le va a corresponder el siglo XVI. ¿Qué pasa con el Renacimiento? Pues es un renacer de la cultura clásica o de las culturas clásicas, es un renacer de la cultura grecolatina o grecorromana, y el Renacimiento está muy vinculado sobre todo con el arte, ¿no? Aparecen los grandes artistas del 480, las que siempre les digo a mis alumnos, las cuatro tortugas ninjas, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, Rafael, ¿ok? El arte está muy vinculado también con la ciencia, la filosofía, se convierte en un antropocentrismo, ¿ajá? Es decir, el hombre es el centro del universo y todos los estudios tienen que dirigirse hacia el hombre, mientras que en Edad Media todo tiene que ver, o casi todo tiene que ver con Dios, con la religión, el arte, arte sacro, ¿ok? Entonces, el cambio de paradigma que hay de Edad Media a Renacimiento es muy importante. Luego vamos a tener un siglo que es importante, pero para el examen no es solamente importante para literatura. Sin embargo, yo lo he puesto aquí, ¿no? Este siglo de oro es el siglo XVII, es el siglo en donde se va a desarrollar, va a explotar el barroco, ¿ok? Van a aparecerlo en habla hispana, Quevedo, en habla inglesa va a salir o va a aparecer Shakespeare, ¿no? Entonces, realmente es un siglo que tiene que ver con literatura y con arte, ¿ok? Lo dejo de lado porque para fines de historia no es tan, historia universal no es tan importante, ¿ok? Sin embargo, sí es muy importante y por eso lo he puesto en otro color. La edad moderna va a comenzar en el siglo XVIII. Edad moderna o siglo XVIII te lo van a poner con varios nombres, de tal manera que tienes que aprenderte que el siglo XVIII se va a llamar modernidad, siglo de las luces, ilustración, iluminismo, racionalismo o enciclopedismo. Con cualquiera de estos términos va a aparecer en tu examen. Entonces te pueden preguntar cuáles son los filósofos de la ilustración o cuál es la filosofía de la ilustración o cuáles son los filósofos del iluminismo o en qué consiste el racionalismo. Todo ahí tiene que ver con lo mismo, ¿sale? Qué bueno que lo estoy viendo. Aquí se me olvidó poner algo muy importante. La gran filosofía política del siglo XVIII es el liberalismo, en dos vertientes. Por un lado el liberalismo político, por otro lado el liberalismo económico. Esto también es súper, súper importante. ¿Qué tenemos después del siglo XVIII? Vamos a tener el siglo XIX,
que se va a denominar imperialismo o colonialismo. ¿Sale? Cosas importantes del siglo XVIII, pues nada más y nada menos que las revoluciones burguesas. ¿Cuáles son estas? Las de rigor. Las de rigor tienen que ser siempre independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa, independencias latinoamericanas e inicio de la Revolución Industrial, ¿sale? Esas son las grandes revoluciones burguesas que van a causar que en siglo XIX explote a sus máximas consecuencias el capitalismo. Entonces el capitalismo llevado a sus máximas consecuencias se va a convertir en un imperialismo o colonialismo, es decir, las grandes potencias industriales necesitan algo, tienen la maquinaria, tienen a los obreros, tienen a las fábricas, pero les falta algo súper importante, les faltan las materias primas. Entonces tienen que dominar territorios para obtener las materias primas de forma gratuita, por decirlo de alguna manera, ¿sale? Eso es colonialismo y eso es imperialismo. A mis alumnos les digo, el grande se mancha con el chico, ¿no? Y ahí vemos toda una serie de eventos súper importantes como son cuando Inglaterra abre a la fuerza los puertos en China por medio de la guerra del opio, ¿ok? O cuando Estados Unidos por la fuerza le quita territorio a México y con la guerra entre Estados Unidos y México, México pierde más de la mitad del territorio, ¿no? Eso es imperialismo, ¿sale? La potencia se mancha con el país pequeño o el país débil o el país en vías de desarrollo, ¿ok? Y por último vamos a tener edad contemporánea, que va a ser todo siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Siempre les pregunto a mis alumnos, ¿cuánto tiempo llevamos de edad contemporánea si un siglo tiene 100 años, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? De edad contemporánea llevamos 120 siglos, ¿ok? Y con esto lo que quiero que vean es que los procesos en historia son muy, 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 muy lentos, ¿no? Nosotros de edad contemporánea llevamos apenas 120 siglos. En edad media se pasaron en esa etapa 10 siglos, 1000 años. Ajá. Pero en edad antigua, quiero que chequen las fechas, se pasaron 3500 años, es decir, 35 siglos o más de 35 siglos, 40 siglos, ¿ok? Es decir, cuando Julio César llega a Egipto, para ellos, Egipto ya era una cultura antiquísima, ¿sale? Esto es necesario que lo vean, ¿no? Los procesos son muy lentos. El siguiente ejercicio que hago, y esto es donde ya comienza el truco, es pedirle a mis alumnos que me pidan fechas, ¿no? Que me pregunten cualquier evento, cualquier fecha y yo la voy a poner en el pizarrón, ¿no? Siempre les digo, no se preocupen, si alguna fecha no la conozco, pues voy a ser sincero y diré que no la conozco, pero si no la conozco tienen que estar seguros de que no la necesitan para el examen, ¿no? Es algo que a mí me agrada mucho, es un reto y comienzan a bombardear con fechas, ¿no? Por alguna extraña razón siempre la primera fecha que me dicen es descubrimiento de América, ¿no? Y lo vamos a poner así, ¿no? 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América. ¡Pum! Fácil, ¿no? Y entonces comienzan, bueno, Fundación de México Tenochtitlan, 1325. Caída de México Tenochtitlan, 1521. Y les digo, y si te aprendes esa, te aprendes automáticamente fin de la independencia de México. ¿Por qué? Porque fueron 300 años de dominio español. Quiere decir que el fin de la independencia de México va a ser en 1821. Y les digo, ven enlazando, ven enlazando. ¿Cuándo inicia la independencia de México? 1810. ¿Cuándo termina? 1821, ¿sale? Y si ya tienes esta fecha, ya tienes también cuándo se funda México Tenochtitlan, ¿sale? 300 años exactos, ¿ok? Alguna vez me preguntaron fecha del hundimiento del Titanic. Fácil, muy fácil. 1912. 2 años, unos cuantos años antes de 2 años antes de que comience
la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, Luego me preguntan, ay, porque esta es clásica, ¿no? Revolución Francesa, 5 de mayo de 1789. Independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1776. Primera independencia latinoamericana. Si te quieres poner quisquilloso, va a ser la independencia de Haití, que también es llamada la Revolución de los Negros, va a ser 1804. ¿No? Y en este periodo de independencias hay una fecha súper importante y que va a ser la fecha o el evento que va a desatar todas las independencias latinoamericanas, ¿no? 4 años después, Napoleón Bonaparte va a estar invadiendo la península ibérica y va a llegar a España. Entonces tenemos 1808, invasión napoleónica a España. No, me preguntan a veces, no sé, fecha de la Revolución Mexicana, 1910. Y quiero que vayan checando, 1910. Después tenemos 1912, el hundimiento del Titanic. Y quiero que vayan viendo, que vayan creando una imagen mental, ¿no? Que se acuerden de la película y de Leonardo y de lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Ok? Y entonces dices, oye, quiere decir que Revolución Mexicana no es un evento muy alejado de Primera Guerra Mundial, 1914 a 1917. ¿Ok? Digo, 1918, perdón. Mencioné 1917 porque estaba pensando en la, en la Revolución Rusa, ¿no? Pero también quiero que chequen esto, vean, 1910 es cuando inicia la Revolución Mexicana, pero en 1917 es cuando termina la Revolución Mexicana y Venustiano Carranza promulga la Constitución de 1917 y al mismo tiempo en 1917 está iniciando la Revolución rusa, ¿sale? Entonces realmente lo que quiero que vean es que todo está conectado, ¿sale? Al final, si se ponen a estudiar de manera correcta, se van a dar cuenta que todo está vinculado entre historia de México e historia universal. ¿Ok? Luego que podríamos tener 1939 y 1945 es Segunda Guerra Mundial. Otra cosa, otra fecha que podríamos tener, que podrá ser, no sé, caída del muro de Berlín, 1989, bueno, esta no la puse en orden, caída del muro de Berlín, o más bien no la puse aquí en el video, fin, del bloque soviético, que sería 1991, se disuelve el partido comunista, también creo que este año sí preguntaron sobre las independencias de Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? Son el 91 y son en ese orden, ¿no? Estonia, Letonia y Lituania. Ok, ahora quiero que hagamos esto. ¿Cómo convierto el año 1492 a un siglo? Ok, al 14, al dígito, al 14 se le suma simplemente un número, ¿no? 14 es sí, o se le suma 1. 14 más 1 es igual a 15. Por lo tanto, 1492 es siglo XV. Por lo tanto, 1325, 13 más 1 es 14. 1325 es siglo XIV. 1521, 15 más 1 es 16. Por lo tanto, 1521 es siglo XVI. Luego tenemos fin de la independencia de México, 1821. 18 más 1 es 19, entonces 1821 es siglo XIX. 1912, 19 más 1 debe ser siglo XX. 1789, 17 más 1 debe ser siglo XVIII. 1776 sigue siendo siglo XVIII. 1804, 18 más 1, 19, debe ser siglo XIX. 1808 es igual siglo XIX. 1910, 1914, 1917, 1939, 19 más 1, todas estas fechas refieren al siglo XX. Ahora, ¿qué puedo hacer si necesito convertir ahora o saber cuáles son los años que le corresponden a, a, a un siglo?
¿ok? Aquí no me quiero detener, no quiero profundizar mucho en diversas posturas que hay. Ok, la Real Academia tiene una, todos los historiadores tienen una perspectiva diferente. Eso no me interesa y esto no les va a servir para, o bueno, estas disputas no les van a servir para el examen, ¿sale? Miren, de esto es de lo que se trata. Cuando tienes un siglo, en este caso es el siglo XII, lo que se hace es restar. 12 menos 1 es igual a 11, ¿sale? Algunos historiadores dicen que entonces el siglo XII comienza en el año 1101 y termina en el año 1119. Otros van a decir que no, que es incorrecto, que tiene que ser del año 1100 al año 1200. Otros van a decir que no, que es del 1101 al 1200. Otros dicen que es del 1100 al 1199. Realmente no se profundicen mucho en eso, no les sirve para el examen, ¿ok? Yo dejo, o la que yo utilizo con mis alumnos es la variante que está en color rojo, ¿no? Siglo XII debe ser del año 1100 a 1199. Por un año ustedes no se van a equivocar o no van a contestar mal una pregunta o no van a reprobar todo un examen, ¿sale? No hay problema con esto, ¿ok? Entonces luego tenemos siglo XIV, 14 menos 1 es 13, entonces de 1300 a 1399. Siglo IX, se le resta 1, 9 menos 1, 8. 800, del año 800 al 899. Siglo X, 10 menos 1, 9. Del año 900 al 999. Siglo XVI, 16 menos 1, 15. Del 1500 al 1599. ¿Ok? Y esto es todo. Ahora, lo que quiero que hagamos es esto. Chequen qué es lo que voy a hacer. Ya tenemos que el descubrimiento de América es el 12 de octubre de 1492, ¿ok? Ahora, ¿a qué siglo pertenece el descubrimiento de América? El descubrimiento de América pertenece al siglo XV, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que quiero saber es ¿a qué etapa de la historia pertenece el descubrimiento de América? Casi todos mis alumnos contestan de manera precipitada y dicen, muy fácil, descubrimiento de América 1492 pertenece a Edad Media, porque Edad Media va del siglo V al siglo XV. En apariencia es una respuesta correcta, ¿ok? Pero en Edad Media pusimos una fecha límite. ¿Cuál es la fecha límite? Edad Media se termina en 1453, es decir, todo lo que viene después de 1453 ya no es Edad Media. 1454, 1455, 1480, 1489, 1492 ya pertenece a la etapa siguiente. Por lo tanto, el descubrimiento de América se va a dar durante el Renacimiento. Si ustedes estudian guías, apuntes o ven videos, van a notar que los grandes descubrimientos geográficos por Cristóbal Colón, por Marco Polo, por Magallanes, se dan en el Renacimiento. Las rutas comerciales hacia las Indias se van a dar en Renacimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que te quiero mostrar? Que si tú aprendes a convertir de fechas a siglos o de siglos a años y te aprendes todo este mapa, contestas cualquier cosa de historia universal porque te estás aprendiendo a ubicar. No hay nada que no puedas contestar si tienes bien claro cómo funciona esto. ¿Ok? Este es un truco auténtico. No tiene nada que ver con los demás videitos en otros canales en donde solamente te piden memorizar preguntas y respuestas. ¿Ok? Y con esto terminamos este video.